Revelado, la increíble estrategia para vencer tus tentaciones y transformar tu vida en 30 días. Laura se miró en el espejo y sintió que el reflejo no le pertenecía. Sus ojos, enmarcados por ojeras, absorbían la luz opaca de una habitación que nunca conoció el lujo. Las paredes desgastadas parecían relatar su historia. Una joven con sueños de convertirse en abogada, pero atrapada en la rutina desgastante de un café, donde cada taza servida era un recordatorio de sus sacrificios. La familia siempre primero, resonaba la voz de su madre, un mantra que la arrastraba como un ancla. Ella, que había dado tanto para que Laura tuviera un futuro, ahora le exigía que lo priorizara. Pero, ¿cuánto podría dejar de lado su propio deseo? Cada día en el café era una mezcla de aromas y ruidos que ahogaban sus ambiciones. Las charlas con sus compañeros se centraban en el fin de semana, mientras que en su mente se tejían planes de estudio y casos legales, un mundo que a veces parecía tan distante. La ansiedad se apoderaba de ella. ¿Abandonaría sus estudios por su madre? El pensamiento la llenaba de culpa, pero el anhelo de triunfar la hacían temblar. Este constante tira y afloja la desgastaba. Fue un día cualquiera, en medio de la monotonía, cuando conoció a don Felipe. Sentado en una banca del parque, sus ojos destilaban sabiduría. Durante sus charlas, él encendió una chispa dentro de Laura. «Tienes un legado que honrar», le dijo un día, y aquel comentario resonó en su interior como un eco. Cada palabra que intercambiaban era un ladrillo que levantaba la muralla de su incertidumbre. Sin embargo, el peso del amor filial seguía estrangulando su espíritu, planteando la incómoda pregunta: ¿importa más su sueño que el sacrificio de su madre? Mientras reflexionaba, la presión aumentaba. Aquel escándalo en el café, impulsado por el mal comportamiento de un cliente, sacudió su mundo. La tensión estaba en el aire. La jefa, que siempre la había menospreciado, amenazas de despido flotaban en su mente. Laura se encontraba en sus momentos más oscuros, donde la desesperación y la presión familiar comenzaban a desdibujar su camino académico, por el cual había luchado tanto. Cada día sin respuesta se sentía como una derrota, una huida de sus sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de sus exámenes finales se acercaba como una tormenta. El recuerdo de la carta de admisión, con su nombre impreso y lleno de posibilidades, se enfrentaba a la desesperación del agotamiento físico y emocional. ¿Podría dejar atrás sus sueños por un amor que a veces pesaba más que ella? Con su madre llamándola desde la cocina, el desasosiego cargaba sus hombros. Esto no es solo un papel, pensó. El dilema la asfixiaba y la angustia se intensificaba, su mente llena de preguntas retumbantes. ¿Podría encontrar la valentía para decirle a su madre que necesitaba seguir su propio camino? La batalla entre el deber y el deseo se hundía en su conciencia. Mientras la noche caía, sabía que todo lo que había trabajado, cada sacrificio, podría desmoronarse en un instante. Laura se sentó en la cama, sintiendo como si el tiempo se le escapara. Con cada latido, la piélago de dudas crecía. ¿Debería rendirse? ¿O lucharía, aunque eso significara enfrentarse a su madre y a sí misma? La incertidumbre la mantenía despierta, y así, entre la bruma de sus pensamientos y el encanto de los sueños perdidos, el futuro parecía pendular, esperándola para dar un paso decisivo. La mañana del examen llegó con una luz tenue que se filtraba por la ventana, como si el sol mismo estuviera dudando. Laura se estiró en la cama, el sabor a metal en su boca recordándole que la ansiedad había sido su compañera durante toda la noche. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio agudo de que el tiempo se había vuelto un recurso escaso.
Con una respiración profunda, su mente se esforzó por concentrarse en el objetivo. Lo que había trabajado durante los últimos años no podía desvanecerse en el silencio de su hogar. Mientras se vestía, un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba? Si no lograba pasar, no solo sería su propio sueño el que se destruiría, sino también el sacrificio de su madre. En ese momento se sintió como si estuviera balanceándose al borde de un abismo. Pero, más profundamente, comenzó a cuestionar la narrativa que siempre había seguido, la idea de que su futuro dependía de la aprobación de otros, de una voz que le decía que el deber era más importante que el deseo. El camino hacia la universidad se sintió como un viaje hacia el destino de sus aspiraciones. Cada paso resonaba en su mente como un mantra: soy más que el sacrificio de otros, soy el arquitecto de mi destino. Sin embargo, la culpa seguía acechando, dispuesta a asfixiar esos nuevos pensamientos de empoderamiento. Recordó la voz de su madre, escuchando su preocupación de que la carrera podría imponerle cargas insostenibles. Al llegar, el campus vibraba con energía. Otros estudiantes compartían risas y nervios, dirigidos a la misma meta, el examen final. Laura inhaló profundamente, sintiendo la brisa en su rostro como una forma de liberarse, de soltar el peso del pasado. En su mente se visualizó como una abogada exitosa, argumentando con pasión y defendiendo a quienes no podían hacerlo. Esa imagen era el antídoto contra la duda. A cada minuto que pasaba, el bullicio se volvía menos amenazante y más motivador. Al entrar al salón de clases, su corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. Se sentó, tomó un bolígrafo y, antes de escribir su nombre, cerró los ojos. Un aroma familiar, el café del dispensador, le recordó que cada sorbo servía un propósito, uno que iba mucho más allá de una simple taza. Era un símbolo de su lucha, elegida y bien luchada. El examen comenzó, y mientras las preguntas fluían, sus manos tomaban el control. Era un flujo de palabras y fórmulas que había internalizado hasta el agotamiento. Pero, a medida que las respuestas emergían, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Qué haría después de esto? ¿Volvería al café? La respuesta acentuó su valentía. Ya no podría vivir en el espacio de la duda. Finalmente entregó su examen y salió del salón con un aire diferente, como si se hubiera desprendido de una carga invisible. En su interior, una decisión se estaba cimentando. Hablaría con su madre. Era necesario, crítico, quizá doloroso, pero necesario para su crecimiento personal. Con la determinación crujiente en su pecho, empezó a planear cómo encarar la conversación. Mientras se alejaba de la universidad, una idea la golpeó. ¿Y si su madre no entendía? La posibilidad de ser rechazada la llenó de temor. Sin embargo, esa misma incertidumbre se transformó en impulso. Laura sabía que debía enfrentar no solo a su madre, sino a esa versión de sí misma que siempre había esperado a ceder ante las expectativas ajenas. Con cada paso, su futuro se hacía más claro. Había comenzado un viaje hacia su identidad, y aunque su corazón latía con miedo, supo que tenía que seguir adelante. El camino estaría lleno de desafíos, pero la entrega de su examen era solo el comienzo. Decidida, Laura buscó su teléfono. La llamada a su madre estaba a un toque. ¿Estaba lista para dar ese paso? La ansiedad creció, pero en su mente resonaba una frase: no puedes transformar tu vida si nunca te enfrentas a lo que más temes. Su dedo tembloroso descifró el número. El momento de la verdad había llegado. El sonido del timbre al otro lado de la línea resonó en sus oídos como un eco que amplificaba su incertidumbre. Cada tono intensificaba la tensión en su pecho, con cada segundo contando como una eternidad. Laura se obligó a recordar la visualización que había tenido antes del examen, la abogada decidida, con la voz firme, defendiendo lo que era justo. ¿Por qué su voz interior ahora sonaba tan distante? Finalmente, la voz de su madre se filtró a través de la línea. «Hola Laura, ¿cómo te va?». El tono cariñoso y lleno de preocupaciones era como una nube que sofocaba su determinación. «Hola mamá». La murmullo de su voz traicionaba la realidad de la serenidad que intentaba proyectar. ¿Podemos hablar? La pregunta, tan simple y directa, parecía someterla a un juicio instantáneo. Claro, ¿qué sucede? La voz ahora era más atenta, y con ella una reciente miedo inminente golpeó su corazón. Era el momento.
la oportunidad de dar voz a sus pensamientos más profundos. Sin embargo, las dudas comenzaron a tambalearse en su mente. ¿Y si su madre la desalentaba? ¿Y si el sacrificio que había hecho y las expectativas que había fomentado eran más fuertes que su propia verdad? Quiero hablarte sobre mis estudios. Me siento, no sé, diferente. Las palabras fluyeron sin gusto como un río que intenta encontrar su camino entre rocas. Mientras hablaba, intentaba moldear ese torrente de emociones en algo que su madre pudiera entender. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Te ha ido mal en el examen? La preocupación en la voz de su madre era palpable, y cada palabra parecía cavar profundo en la inseguridad que la había mantenido prisionera. No, no es eso. Es solo que siento que tengo que seguir un camino que realmente me apasione. Su voz temblaba, y el peso de la verdad necesitaba ser liberado con afinado cuidado. Si no lo hacía, sabía que se arriesgaba a perder la oportunidad de forjarse en su propia imagen. Laura, tú siempre has sido dedicada, solo tienes que perseverar. Estás recibiendo una buena educación, no la desperdicies. La insistencia en ese deber, tan presente en su madre, se enfrentaba ahora a la visión emergente de Laura, una abogada con su propia voz. Mamá, no quiero que esto sea solo un sacrificio más. Quiero ser feliz. No quiero vivir la vida que otros deciden por mí. Al pronunciar esas palabras, sintió como si se rompieran las cadenas que la habían mantenido atrapada. ¿Pero qué pasó con los sacrificios que hicimos? Todos esos años de trabajo duro, replicó su madre, escalando la conversación a un lugar de confrontación emocional. No puedo más. No debería ser solo un sacrificio, debería ser un sueño. Esa afirmación resonó como un golpe de tambor en su pecho, despertando la fuerza que nunca había imaginado poseer. Ambas se quedaron en silencio, el peso de las palabras flotando en el aire. Laura comprendió que este era el inicio de un conflicto que no solo la enfrentaba a su madre, sino a sí misma. Un testimonio que no solo revelaba su deseo, sino que también planteaba un dilema severo. ¿Podría priorizar su felicidad por encima de las expectativas familiares? ¿O quedaría atrapada en la red de deber y sacrificio? Fue en ese instante que una idea de otra dimensión afloró en su mente. Estaba verdaderamente lista para pelear no solo por lo que quería, sino por lo que merecía. La desafiante voz de su madre era un reflejo de la sociedad que la había moldeado. Laura sintió que una bifurcación había surgido en su camino. La llamada terminó con promesas de seguir hablando, pero Laura sabía que el camino hacia la autodeterminación sería tortuoso. Reconoció que este capítulo apenas empezaba y que muchos días más estarían llenos de conflictos y resoluciones. ¿Qué pasaría si esa lucha no solo era con su madre, sino con todos los que alguna vez había querido complacer? Mientras colgaba, Laura sintió un impulso feroz en su interior. Estaba preparada para dar el siguiente paso, hacia su propio renacimiento. Sin embargo, la incertidumbre todavía sembraba dudas. La vida después de esa conversación estaba llena de incógnitas. Con cada latido de su corazón, decidió que tendría que enfrentarse a sus propias tentaciones, que representaban el anterior ciclo de expectativas. Había comenzado un viaje hacia la autenticidad, y aunque su destino era incierto, la chispa de la esperanza y la resistencia brillaban más allá del miedo. Mientras buscaba salir de ese laberinto emocional, se dio cuenta de una verdad inquietante. Aún quedaba una batalla que enfrentar. ¿Podría realmente resistir la presión y apoderarse de su futuro? El eco de su desafío resonaba en su mente, y aunque no tenía todas las respuestas, algo en su interior ardía con determinación. La vida continuaba girando a su alrededor, pero Laura sabía que el verdadero examen estaba aún por venir. ¿Sería capaz de transformar su vida, de ser la abogada de su propio destino? Esa pregunta seguiría llamándola mientras los vientos de cambio soplaban, llevándola hacia adelante. Y así, el futuro aguardaba, temible y glorioso al mismo tiempo. Laura despertó la mañana siguiente sintiéndose un poco más ligera, como si el simple acto de haber compartido sus pensamientos con su madre hubiera removido alguna pesada losa de su pecho. Sin embargo, esa liberación rápida era apenas un espejismo. La realidad apremiante de su situación seguía acechándola. Se sentó en el borde de la cama, respirando profundamente.
y se planteó cuál sería su próximo movimiento. Tras la conversación, era indispensable que Robert, su mentor, conociera su dilema. El café oloroso llenaba la pequeña cocina, y mientras esperaba, se cuestionó si el encuentro con Robert sería una repetición del mismo ciclo de pensamientos. Pero algo en ella, algo renovado, le decía que debía ser diferente. Era tiempo de retomar las riendas de su vida, y para ello necesitaba un plan. Así que se armó de valor y decidió que la próxima vez que lo viera, la conversación sería franca y directa. Al llegar al despacho de abogados, el ambiente era como siempre, un arrecife de gente en constante movimiento, todos absorbedores de información, con agendas repletas de compromisos y sueños por cumplir. Laura sintió que el aire vibraba de energía, pero al mismo tiempo, la presión de lo que se esperaba de ella se cernía en sus hombros como una sombra. Se adentró en la oficina de Robert y notó la mirada intensa de su mentor. «Laura, ¿todo bien? Te veo pensativa», comentó él, mientras se recostaba en su silla, ajustando las gafas con una mano. «Sí, en realidad quiero hablar sobre mi trayectoria aquí», respondió ella, directamente, sin dudar. Las palabras brotaron con fluidez, impulsando su determinación. «He estado sintiendo que estoy siguiendo un camino que no necesariamente resuena conmigo. Quiero entender cómo puedo empezar a construir una carrera que realmente me apasione». Robert la escuchó con atención. En su rostro, Laura pudo leer la sorpresa, pero también una chispa de entendimiento. Es normal tener dudas, y a veces es necesario hacer una pausa y evaluar hacia dónde vamos, respondió él, con un tono reflexivo. Sin embargo, los cambios en las elecciones profesionales no son sencillos y requieren preparación. La conversación evolucionó hacia un intercambio significativo de ideas sobre las oportunidades en el campo del derecho. Laura fue descubriendo detalles sobre su propia pasión por el derecho de la familia, una área en la que no solo podría utilizar su conocimiento jurídico, sino que también podría impactar vidas. Sin embargo, cada sugerencia de Robert, cada creencia que él manifestaba sobre su carrera, la forzaba a enfrentarse a una pregunta abierta. ¿Realmente estaba dispuesta a dar este giro? Mientras intercambiaban ideas, Laura se sintió cada vez más segura de su elección. No obstante, al describir su deseo de trabajar más en profundidad con casos que tocaran el lado humano, un dilema moral surgió. ¿Podía realmente poner en riesgo su estabilidad actual a cambio de algo tan incierto como seguir su verdadera pasión? Esa pregunta la persiguió con astucia, desafiando su determinación. Tras la reunión, se sintió llena de energía, pero al mismo tiempo, algo perturbador la seguía como sombra. La realidad de su situación económica, la presión futura de tener que tomar decisiones valiosas sin la guarida de la aprobación familiar. Mientras revisaba las notas que había hecho durante la charla con Robert, Laura se encontró reflexionando sobre una idea reveladora. ¿Sería posible trazar un mapa, un plan que no únicamente delineara la carrera que deseaba, sino que también la ayudara a lidiar con las expectativas externas? Era un ejercicio vital. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir lo que deseaba lograr en 6 meses. Prácticas en un bufete especializado en derecho de la familia, asistir a seminarios e incluso aprender sobre mediación y resolución de conflictos. Cada elemento de su lista sobresalía como un faro de luz en la niebla de incertidumbres. Con cada palabra que trazaba, la confusión comenzaba a despejarse. Pero al mismo tiempo, la presión de la realidad económica y familiar se asomaba a cada paso. Y así, el día llegó a su fin sin que hubiera resolventes claros a su dilema. Laura sabía que el verdadero desafío no se limitaría únicamente a formar su futuro profesional, sino que también implicaría enfrentar a aquellos que representaban el periodo de sacrificio que aún estigmatizaba su libertad. La noche cayó y con ella la inquietud de lo que debía venir. A medida que se asomaba a su futuro, comprendió que ese camino hacia adelante estaba repleto de decisiones que no solo serían cruciales para su carrera, sino también para su bienestar. Estaba lista para transformar su vida y para desafiar no solo su destino profesional, sino el límite de las expectativas impuestas. La pregunta quedó flotando en el aire como un eco persistente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para luchar por construir el futuro que realmente deseaba? La noche se tornó pesada,
pero su determinación brillaba aún más intenso. Así que tomó su teléfono y comenzó a esbozar un mensaje a Robert pidiéndole ayuda en este nuevo mapa de su vida. Pero, en el fondo, Laura sabía que cada un paso que diera implicaría enfrentarse a una verdad ineludible. El cambio vendría con sus retos y, sobre todo, con la inevitable confrontación de su identidad en cada rincón de su camino. Al día siguiente, Laura se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Su mente había estado dándole vueltas a la decisión de comunicarse con Robert, una figura central en su vida profesional, alguien cuya opinión aún valoraba profundamente. Preparó su café, sintiendo que la bebida caliente le infundía un poco de coraje. Prepararse para esa charla era como ponerse una armadura. Al llegar a la oficina, las paredes parecían cerrarse sobre ella. Se recargó en su escritorio, respirando hondo antes de dirigirse a la oficina de Robert. Colocó su mano sobre la perilla, sintiendo lo fría que estaba. Era un recordatorio tangible de que el cambio no era fácil. La puerta representaba una barrera entre su zona de confort y un futuro incierto. Robert la recibió con una sonrisa. Su expresión tranquilizadora la hizo sentir un poco más relajada, pero la determinación de su propósito no menguó. Le explicaría su plan, pero también los miedos que la habitaban. Mientras hablaban, el tono de la conversación se volvió más dinámico y apasionado. «Quiero presentarme para unas prácticas en un bufete que se especializa en derecho de la familia», comenzó, sus palabras fluyendo con sinceridad. «Siento que es ahí donde realmente puedo hacer algo significativo». Pero luego, la inseguridad la sacudió de nuevo. «Aunque aún hay una parte de mí que duda si tengo la capacidad para eso, o si las expectativas de los demás me cerrarán las puertas». Robert inclinó la cabeza, observándola con cuidado. «He visto muchas dudas en profesionales jóvenes, Laura». Esa afirmación resonó en ella. Cuando se dio cuenta de que no estaba sola en su incertidumbre, un destello de esperanza brilló en su interior. «Pero también he visto cómo esas dudas pueden ser el catalizador para el crecimiento. ¿Qué tal si conviertes ese miedo en una motivación tangible?» «¿A qué te refieres?», inquirió, sintiendo que el diálogo podía abrir nuevos caminos. «Cada vez que sientas que el miedo te empuje a retroceder, escribe sobre ello. Reflexiona sobre lo que te impide avanzar. Así podrás visualizar tus argumentos, tus temores y, lo más importante, entenderás que son solo eso, pensamientos que puedes manejar», sugirió Robert, su voz firme pero empática. Laura asintió, considerando esa propuesta. Reconocía que ni siquiera había permitido que sus temores se enfrentaran en un papel, había tratado de mantenerlos a raya en su mente. Era una estrategia defensiva, pero ineficaz. «Haz una lista de tus habilidades», continuó Robert, «e identifica cómo cada una puede aplicarse en el entorno que deseas. Esto te dará una perspectiva más clara sobre tu valía». Real. La idea de registrar sus fortalezas y debilidades la intrigó. Había pasado mucho tiempo enfocado en lo que le faltaba en vez de lo que podía aportar. Al salir del despacho, se sintió como si hubiera encendido una luz en un pasillo oscuro. Durante las semanas siguientes, Laura se dedicó a cumplir su plan con una intensidad renovada. Escribió listas, asistió a seminarios y se sumergió en la investigación sobre mediación y resolución de conflictos, aprovechando cada oportunidad para aprender y crecer. Cada nuevo conocimiento adquiría vida en su mente, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Sin embargo, el camino no fue unilateralmente sencillo. En ocasiones, la presión de la familia la abrumaba. Sentía miradas críticas, cuestionamientos en las reuniones familiares que la hacían tambalear. «Estás desperdiciando una oportunidad única», le decían, y cada comentario calaba en su autocontrol, empujándola a la disonancia entre lo que deseaba y lo que se esperaba de ella. Focalizó sus esfuerzos en visualizar el éxito. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un compañero del despacho comenzó a cuestionar sus proyectos, insinuando que su entusiasmo por el derecho familiar era una señal de debilidad. Cada palabra era como un disparo en su dedicación, llevándola a preguntarse si realmente estaba preparada para desafiar un sistema y a la vez a sí misma. Noche tras noche, Laura se sentaba a reflexionar, permitiendo que sus pensamientos fluyeran sin restricciones. En esos momentos de intimidad con su ambición, su determinación a crecer se hacía más profunda.
Había algo poderoso en estas reflexiones, un descubrimiento que resonaba y la empujaba a encontrar respuestas que nunca había considerado antes. Ella había querido un cambio, y ahora estaba empezando a comprender que el cambio verdadero llegaba cuando uno se enfrentaba a sus miedos, afrontando las voces internas que podían derrumbarla. Con cada desafío, cada crítica, Laura no solo estaba construyendo su carrera, estaba moldeando una nueva versión de sí misma. Mientras ella bajaba la mirada a sus escritos, un pensamiento salió de su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la opinión de aquellos que la subestimaban e incluso encontrar una voz en medio de esa tormenta? Estaba comenzando algo, pero aún había un vértice de decisiones que parecía volverse más complejo. Para Laura, este sendero no sería solo profesional. Cada elección la colocaba al borde de una confrontación personal que planteaba la pregunta: ¿qué tan sólida era su fe en sí misma? Con el impulso de enviar su solicitud de prácticas, un aire de incertidumbre la envolvía. ¿Sería esa la clave para abrir la puerta a su verdadero llamado, o terminaría fortaleciendo el liderazgo de sus inseguridades? Su próximo paso no solo definiría su futuro profesional, sino también su esencia. La decisión de enviar su solicitud era solo el primer paso en un camino que prometía ser tan intrigante como aterrador. Laura sabía que cada día en la oficina tendría que lidiar no solo con su trabajo, sino también con su creciente deseo de desafiar el status quo que la rodeaba. Se sentía como si estuviera en una cuerda floja, y cada vez que imaginaba lo que podía construir, las dudas comenzaban a asomarse, como sombras en su mente. Poco después de enviar la solicitud, se percató de que la reacción de su entorno empezaba a calar en su ánimo. Las conversaciones casuales en la oficina se tornaban más pesadas, llenas de comparaciones y juicios. ¿Por qué querrías entrar en esa área? Hay más ventajas en el derecho corporativo, le decía su compañero César, quien parecía disfrutar desafiando sus ideales. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco, y cada comentario alimentaba una batalla interna que le hacía cuestionar su camino. Sin embargo, el efecto de las críticas fue también un motor. Laura se dio cuenta de que, cuanto más cuestionaban sus elecciones, más se aferraba a la idea de que el derecho familiar podría ser su vocación. Comenzó a investigar casos reales que la inspiraban, leyendo sobre abogados que habían hecho una diferencia en la vida de personas en situaciones complicadas. Sus historias la motivaban a madera. Cada una evidenciaba el impacto que podría tener al seguir su pasión. Cada nuevo conocimiento se transformó en un bloque de construcción para su confianza. Laura diseñó un horario diario que incluía tiempo para leer libros sobre mediación y resolución de conflictos, cursos en línea y sesiones de reflexión personal. En sus escritos se fueron acoplándose sus deseos y miedos, creando un mapa de acción en el que se definía cada paso hacia su nuevo objetivo. Una tarde, mientras organizaba sus notas, encontró una frase que había marcado su infancia: «Los sueños no funcionan a menos que tú trabajes en ellos». Era un recordatorio de que no podía dejar que la duda dominara su decisión. Esa noche, mientras escribía, tomó una decisión firme. No solo enfrentar las críticas, sino dialogar con la incertidumbre que se instalaba en su pecho. Decidió que cada disparo en su motivación sería el rubí que la impulsaría hacia adelante. La transformación comenzó a tomar forma en su mente y su día a día. Empezó a hablar sobre sus proyectos con más seguridad, con sus amigos y colegas, presentando argumentos claros que defendían su elección. La respuesta de las personas empezó a cambiar. Algunos eran escépticos, pero otros se mostraban interesados, lo que avivó la chispa de su aspiración. Buscó mentorías que la acercaran a personas del ámbito que la fascinaba, y al compartir su visión, descubrió apoyo en lugares inesperados. Sin embargo, a medida que avanzaba, las dudas nunca se evaporaron del todo. La presión seguía presente, con comentarios ocasionales que la hacían tambalear. Podrías haber sido una gran litigante en áreas más rentables. Aunque su confianza crecía, también lo hacía la resistencia interna que debía enfrentar. Laura se vio en la necesidad de evaluar cada crítica con un ojo más crítico. En lugar de dejarse llevar por la inseguridad, se preguntó: ¿son estas opiniones constructivas o simplemente una proyección de su propio miedo al cambio? Aquel pensamiento fue liberador. Al iniciar esta autoevaluación, su capacidad para separar el juicio de los demás de sus propias asperezas alcanzó una nueva profundidad.
Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la entrevista en el bufete, la verdadera prueba asomaba en el horizonte. Laura sintió que la ansiedad se multiplicaba. Sabía que no solo se jugaba su futuro profesional, sino cómo se vería a sí misma después de todo eso. El momento se acercaba, y con él la pregunta definitiva que la perseguía. ¿Iba a ser capaz de defender su sueño por delante de las voces que intentaban desmantelarlo? Su mente giraba sin descanso, preparándose para lo que realmente la aguardaba. La preparación era solo un paso, el verdadero desafío se desataba en la tangibilidad de su elección. La noche antes de la entrevista, mientras reflexionaba en su cuaderno sobre las preguntas que podrían surgir, un nuevo pensamiento la golpeó. La forma en que me vea a mí misma será todo lo que importará en el proceso. Allí, con esa revelación clara, entendió que el camino hacia su realidad era en última instancia una batalla personal. Al cerrar su cuaderno, se dio cuenta de que el miedo podría ser su aliado, siempre que supiera manejarlo. Su viaje estaba en pleno apogeo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría la fortaleza de permanecer firme ante las voces que amenazaban con desmoronarla? ¿O sucumbiría a la sombra de la duda? Cuanto más se acercaba la hora de la verdad, más crecía su determinación de tomar el control. ¿Estaba realmente lista para sostener su nombre y enfrentar el juicio que había temido toda su vida? El tiempo diría si este viaje la llevaría hacia su florecimiento o hacia un abismo más profundo de inseguridad. Laura despertó con una sensación de nudos en el estómago. El día de la entrevista finalmente había llegado, y cada momento que pasaba parecía consumir su energía vital. Sabía que debía enfrentar su propio escepticismo, además del de sus colegas. En el espejo, su reflejo la miraba con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Hoy es el día, se decía, tratando de infundir confianza en sus palabras. Pero las dudas regresaban con facilidad, susurrándole preguntas inquietantes sobre su capacidad para impresionar a quienes la juzgarían. Cada paso hacia el bufete era un eco de su decisión, cada ladrillo en la acera parecía testificar su lucha interna. Antes de cruzar la puerta, inhaló profundamente, intentando centrar sus pensamientos. Debía proyectar seguridad, incluso si no la sentía del todo. Sabía que debía desafiar la impresión que el miedo quería dejar en ella. Recordó sus preparativos, las horas dedicadas a revisar su currículum y sus respuestas a preguntas comunes de entrevistas, así como las críticas que había tenido que filtrar por el camino. Al entrar, el ambiente del bufete la envolvió, un aire de seriedad y ambición, luces brillantes reflejando el éxito de aquellos que la rodeaban. Se dirigió a la sala de entrevistas, notando cómo su ansiedad empezaba a disiparse en comparación con la emoción. Una mujer de cabello corto y mirada aguda, a quien identificó como la socia encargada de la selección, le sonrió antes de indicarle que se sentara. Laura usó esa sonrisa como un ancla, un recordatorio de que estaba allí por méritos propios. La entrevista comenzó, y a medida que las preguntas fluían, recordó las historias de aquellos abogados a los que había admirado. Con cada respuesta que daba, se sentía más conectada con su propósito. Hablar sobre el derecho familiar, de cómo podía influir en vidas, no era solo un trabajo para ella, era su pasión, una llamada interna que estaba dispuesta a seguir. Sus palabras parecían resonar en la sala. Habló de mediación, de la importancia de escuchar a cada parte involucrada y de encontrar soluciones que respetaran la dignidad de todos. Era un discurso con el que había trabajado incansablemente, pero en ese momento parecía surgir de lo más profundo de su ser, como si, al comunicar su visión, estuviera trazando el camino hacia su propia restauración personal. Sin embargo, con cada respuesta, también sentía la presión de demostrar su valía. La socia continuaba tomando notas, a veces mirándola con curiosidad, otras con una expresión difícil de descifrar. Laura luchaba por contener la incertidumbre. Era como si todo estuviera en juego, incluyendo su propia representación ante su público interno. Cuando la socia preguntó acerca de cómo manejaba las críticas, Laura se sintió vulnerable, pero también decidida. Las críticas, en realidad, se convirtieron en mi impulso. Pensar en las tragedias humanas que estoy dispuesta a enfrentar me fortalece. Miro hacia adelante, dijo con firmeza. Ello sorprendió a la socia, quien levantó la vista de sus notas, interesada.
El flujo de la conversación continuó, mostrando siempre una mezcla fascinante de autoconfianza y vulnerabilidad en Laura, pero en su interior, la sombra del miedo continuaba acechando, recordándole las expectativas ajenas. Inmersa en sus pensamientos, apenas notó el paso del tiempo. Finalmente, la entrevista llegó a su fin. La socia se inclinó hacia adelante empujando unos papeles hacia ella. «Gracias, Laura, te contactaremos pronto». La puerta del bufete se cerró tras ella, y de repente, el silencio comenzó a colmársela de preguntas. ¿Había impresionado? ¿Habitó su verdadera esencia en el espacio que le habían dado? Mientras caminaba hacia el tren, sintió que el desafío no había terminado. La espera de la respuesta resuena en su mente, como una nueva forma de incertidumbre que acechaba. Debía reflexionar sobre su viaje, sobre cómo había cambiado a lo largo de esa experiencia. De repente, una nueva idea surgió. Tal vez la entrevista no era solo un final, sino un nuevo comienzo. Una prueba de su capacidad para adaptarse y reafirmar su deseo. Por lo que se preguntaba, ¿qué pasaría si su anhelo se cumplía, pero la realidad era aún más compleja de lo que imaginaba? La idea de enfrentar desafíos aún mayores parecía inminente, y la posibilidad de una oportunidad también podría abrir la puerta a otras. Luchas internas. Mientras imaginaba el futuro, comprendía que estaba en la antesala de todo lo que había deseado, pero también de todo lo que temía. ¿Tendría la fortaleza suficiente para sostenerse ante lo inesperado? El sonido del tren resonaba en su mente mientras Laura intentaba calmar los pensamientos que parecían danzar en su cabeza, como insectos atrapados en una jarra. Era una espera angustiante. La posibilidad de ser seleccionada en el bufete era solo el primer paso en un mar de incertidumbres. Pero también significaba que estaba al borde de una transformación personal que nunca había imaginado. A las horas de la entrevista, se sentó en el café del barrio, un lugar que había frecuentado desde sus días de estudiantes. Mientras sorbía lentamente su café, un impulso la llevó a abrir su portátil. Decidió reflexionar sobre su visión profesional. No podía seguir permitiendo que el miedo definiera el camino que quería trazar. Era hora de establecer un plan más allá de la espera. Laura comenzó a escribir en su cuaderno digital, objetivos a corto plazo. Sintió que su mente chisporroteaba como si encendía una hoguera. Su primer objetivo fue seguir cultivando su voz en el derecho familiar, a través de conferencias y talleres. Tomar la decisión de ser más activa en su desarrollo profesional fue una revelación. Debía abrazar el hecho de que el aprendizaje era un proceso continuo y que ya no podía dejarse llevar por la inseguridad. Anotó: planificar 2 eventos al mes, asistir a conferencias, interactuar con otros profesionales. Pero no se detuvo ahí. El segundo objetivo era más personal. Debía aprender a lidiar con la presión de la crítica. Las palabras de la socia del bufete resonaban en su ser. «Las críticas son un impulso», había dicho. Laura decidió convertir esas críticas en oportunidades de mejora. Cada vez que escuchara dudas sobre su capacidad y su valor, lo interpretaría como una señal para crecer, no para encogerse. Su anotación fue audaz. Diario de reflexiones. Cada crítica será una lección. El tiempo pasaba y sus pensamientos se tornaron ante una pregunta que sentía más apremiante. ¿Qué había detrás de su miedo? No era solo ansiedad por el futuro. Se dio cuenta de que su temor a no ser suficiente había sido un compañero silencioso a lo largo de su vida. Cada nuevo desafío era una confrontación directa con ese miedo interno. Afrontar la incomodidad, se dijo. Al final de la lista puso: buscar un mentor, alguien que haya transitado ese camino. Mientras escribía, la atmósfera del café con sus aromas familiares se llenaba de un nuevo sentido de propósito. Laura dejó de ser solo la mujer en espera. Se sentía como una arquitecta de su futuro, sumando ladrillo a ladrillo, estableciendo una base segura sobre la que construir su carrera. El teléfono sonó interrumpiendo su burbuja de concentración. Con el corazón en un hilo, miró la pantalla. Era un mensaje de su mejor amiga, quien había estado al tanto de su proceso. ¿Cómo va todo? Depende de... Eres fuerte. Recuerda que no estás sola. A Laura le llegó un leve atisbo de emoción, pero rápidamente se contuvo.
Debía enfocarse, mantenerse firme. Pronto comenzó a repasar en su mente el ciclo de los desafíos y cómo había navegado entre las dudas y los deseos. La imagen de la socia, la presión de mostrar su valía, todas esas cosas la motivaban. Para ella, el siguiente paso ya no sería una cuestión de miedo, sino una decisión que no podía eludir. Mientras le daba el último sorbo a su café, sintió que la transformación en su vida era inminente, como una sombra que se alargaba durante el atardecer. En ese momento, estaba decidida a cumplir con cada objetivo planteado y enfrentar su camino con una mentalidad renovada. Sin embargo, un nuevo desafío se proyectó en su mente: aplicar para un concurso de oratoria que se llevaría a cabo en la próxima semana y del cual había oído hablar. ¿Sería capaz de presentar su visión con la misma pasión que había entregado en la entrevista? Las palabras de su amiga resonaban: «Eres fuerte». La pregunta se convirtió en un torrente en su mente, alimentando esa chispa de ansias por demostrar su valía ante un nuevo público. Laura respiró hondo, sintiéndose más viva que nunca. ¿Estaba dispuesta a lanzarse nuevamente al abismo de lo desconocido? Durante los días siguientes, la mente de Laura se enfocó en el concurso de oratoria. A medida que los preparativos se acercaban, comenzó a sentir la presión en sus hombros. La idea de hablar frente a un público, una sala llena de desconocidos que evaluarían su capacidad y carisma, la llenaba de dudas. Pero, lejos de paralizarse, decidió usar esa ansiedad a su favor. Dedicó las mañanas a escribir su discurso, explorando su pasión por el derecho familiar y cómo las historias personales podían transformar vidas. Se sumergió en la investigación, buscando ejemplos de casos donde el cambio era posible gracias a una buena defensa, historias de valentía que resonaban con su propia lucha interna. Cada página que llenaba fortalecía su deseo de comunicar. Así, su voz empezó a tomar forma, empoderándola en el proceso. La noche antes del concurso, Laura se sentó a repasar su discurso frente al espejo. Había practicado cada línea hasta que fluyeron de su boca como agua clara. Observó su reflejo, notando la combinación de nerviosismo y determinación en sus ojos. Sabía que este era su momento, una oportunidad de hacer tangibles sus sueños y conectar con otros a través de su narración. Sin embargo, la crítica interna también hizo su aparición. Recordó momentos pasados en los que había dudado de sí misma, cuestionando si realmente podía cumplir sus aspiraciones. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», murmuró ante su reflejo, sintiendo el peso de las expectativas sobre ella. En ese instante, decidió transformar el diálogo negativo en uno de empoderamiento. «Soy capaz, he trabajado para estar aquí». Esa pequeña afirmación, repetida varias veces, se convirtió en su mantra. El concurso llegó, y Laura se encontró en una sala repleta de participantes, cada uno con su propia historia y su propia lucha. El ambiente vibrante la invadió, despertando en ella una mezcla de entusiasmo y temor. Al momento de tomar su posición en el escenario, sintió que un torrente de emociones la abrumaba, pero recordó su mantra. Respiró hondo, y cuando comenzó a hablar, sus palabras se desbordaron como una cascada. Mientras compartía su visión sobre el derecho familiar, el público se volvió un eco de sus pensamientos y aspiraciones. Notó cómo algunos escuchaban con atención, asintiendo de vez en cuando. Eso la llenó de energía. Su discurso, que había comenzado como un simple conjunto de ideas, se transformó en una conexión palpable entre su experiencia y la realidad de otros. Transmitió no solo su contenido, sino también su deseo de hacer una diferencia. Al finalizar, una ovación breve pero sincera resonó en la sala. Se sintió por primera vez en mucho tiempo como una guerrera que había enfrentado y conquistado sus miedos. Al abandonar el escenario, el impacto emocional que había experimentado no solo se trataba de hablar en público, se trataba de haber desmantelado las limitaciones autoimpuestas que la habían seguido durante años. La experiencia la impulsó a reflexionar sobre la conexión que había hecho consigo misma. Se dio cuenta de que su crecimiento iba más allá de la búsqueda de la aprobación externa. En cambio, se estaba convirtiendo en la protagonista de su propia narrativa. Elena, la socia del bufete, había mencionado en su entrevista que la oratoria era clave en la abogacía, pero Laura entendió que también lo era en su vida personal.
Con cada paso, se acercaba más a la arquitecta de su futuro, construyendo la base que le había prometido. Pero, en medio de su triunfo, un mensaje inesperado interrumpió su momento de gloria. El bufete había llamado. Era su primera respuesta, concretando la incertidumbre que había acompañado su proceso. Laura se detuvo. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando, o más bien el inicio de nuevas dudas? La respuesta se sumergía en un océano de posibilidades. Estaba lista para enfrentar lo que venía, pero la pregunta persistía. ¿Todo lo aprendido sería suficiente para su próximo gran paso? Laura se encontraba en un punto pivotal. La llamada del bufete había sido el eco de una nueva oportunidad, pero, al mismo tiempo, era el quinto capítulo de una historia llena de dudas y retos personales. Había hablado, se había presentado al mundo y había sentenciado que su voz importaba. La experiencia del concurso de oratoria la había transformado, la había fortalecido. Tardó un instante en responder la llamada, sintiendo una mezcla de tambaleos, la emoción de enfrentarse al futuro, la ansiedad por lo desconocido. Cuando finalmente se atrevió, una voz amable le felicitó. «Estamos impresionados con tu potencial, Laura. Nos gustaría ofrecerte un puesto como pasante en nuestro despacho». El mundo se detuvo un momento. Era como si un torrente de luz iluminara su vida. A partir de ese instante, los ecos de la duda se disiparon, dejando lugar a la convicción de que todo esfuerzo había valido la pena. Aquella no solo era una validación externa, sino el reconocimiento de su arduo trabajo y de las noches en las que se había cuestionado la valía de sus aspiraciones. Este desarrollo profesional estaba en la cima de su autoafirmación personal. Cuando llegó el momento de iniciar sus prácticas en el bufete, cada paso en el edificio emblemático era un eco de su resiliencia. Se sentó en su nuevo escritorio, rodeada de libros que antes solo admiraba. Y allí, finalmente, se sintió parte del mundo que siempre había querido habitar. La nerviosa expectativa que una vez la había perseguido, ahora se convertía en una energía vibrante que la impulsaba hacia adelante. El equipo era diverso y caótico, un estallido de actividad que le brindó la oportunidad de aprender de los mejores. Cada tarea, ya fuera investigar un caso o participar en reuniones estratégicas, le confirmaba su pasión por el derecho familiar. Se dio cuenta de que aquí estaba haciendo más que ser una abogada. Estaba convirtiéndose en una defensora de los que, como ella, habían luchado por ser escuchados. A medida que avanzaban las semanas, también se hizo más evidente la evolución de Laura. La inseguridad que antes había definido sus interacciones, ahora se tornaba en confianza. En las reuniones, comenzaba a aportar ideas. En lugar de temer a errores, los abordaba como escalones hacia su crecimiento. Desafiarme es parte de este proceso, mutaba en su mente como un fuerte mantra. Llenó su diario con reflexiones, cada una documentando sus progresos y lecciones aprendidas, revelando una fuerte resiliencia ante los desafíos. Una tarde, mientras revisaba un caso complicado sobre custodia familiar, recordó los dilemas que la habían aturdido en el pasado. Los conflictos entre sus deseos y las expectativas de su madre. Aquella batalla interior había forjado la versión de ella que se encontraba ahora. Una mujer capaz de defender no solo a otros, sino también su propia voz. Llegó a entender que cada voz tiene un eco y que la suya comenzaba a resonar con claridad. Finalmente, Laura se convirtió no solo en una pasante en el bufete, sino en una promesa de futuro. Este espacio se amplificó con la aceptación de sus colegas y la guía de sus mentores. Uno de ellos, una abogada senior que admiraba, la invitó a presentar un caso en equipo. Aquella era su prueba definitiva. «Este es tu momento de demostrar lo que has aprendido», le dijo con una sonrisa cálida, transmitiendo la confianza necesaria. El día de la presentación llegó, y de nuevo se sintió nerviosa, pero esta vez no dejaría que eso la dominara. A lo largo del camino, su voz se había convertido en su aliada. Cuando presentó su argumento, sentía que no solo hablaba por sus clientes, sino también por todas las luchas que había enfrentado. Y en ese instante, supo que había llegado a su verdadero propósito, ser el modelo de abogado defensor que siempre admiró. Finalmente, al finalizar el caso con éxito, el bufete la celebró. El aplauso resonó en la sala, y a través de sus colegas vio el reflejo de no solo haber logrado un caso, sino haber construido un camino hacia su autenticidad personal.
La satisfacción de haber logrado todos estos objetivos la llenó de una profunda confianza en sí misma. Esa noche, Laura se miró en el espejo y sonrió. Ya no era solo una joven acurrucada por las expectativas ajenas, era una mujer que había conquistado su deseo de ser escuchada, resonando incluso más fuerte que los sacrificios que la habían precedido. Repasó el día, convencida de que estaba en el camino hacia la abogacía, pero también hacia el autoconocimiento. Estaba lista para enfrentar lo que fuera en su camino, satisfecha de los desafíos y de su crecimiento personal. Y así, con el futuro abierto ante ella como un lienzo en blanco, Laura supo que todo lo que había enfrentado la había conducido aquí. Cada lucha, cada decisión la había preparado para triunfar y ser la abogada que siempre había soñado ser. Ahora lo podía sentir. Estaba lista para escribir su propia historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contarnos tu reacción en los comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en este viaje. ¡Hazlo!